Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Esta tarde continuamos con la clase de fisiología cardíaca, viendo el corazón desde el punto de vista de una bomba para la asignatura de fisiología. En la clase anterior terminamos viendo lo que era un corazón hipereficaz. O sea, un corazón que es capaz de sacar volúmenes de sangre mayores al retorno venoso que le está llegando. Recuerden, retorno venoso es igual a gasto cardíaco, o así debe ser en condiciones normales. Ahora pues continuaremos con el caso contrario al anterior, el corazón hipoeficaz. O sea, un corazón que por definición es incapaz de sacar la cantidad de sangre que le llega con el retorno venoso. Aquí vemos entre comillas, pues la definición textual es disminución de la capacidad del corazón para bombear sangre. ¿En qué vamos a ver estas situaciones de un corazón hipoeficaz? Pues por ejemplo, número 1, en el bloqueo de la arteria coronaria. Recuerden que el corazón no es capaz de nutrirse de la sangre que él mismo transporta. Requiere que la sangre llegue a través de vasos sanguíneos especializados para la nutrición de su músculo. Estos vasos sanguíneos pues son las arterias y venas coronarias. Las arterias nacen en el seno de Valsalva, que es la dilatación inicial o presente en el nacimiento de la arteria aorta al salir del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué pasa si alguna de estas se bloquean? O sea, se refiere a un bloqueo mecánico, o sea, se tapan por alguna razón. Pues eso nos va a generar un infarto, ¿sí? Y el infarto es el sufrimiento del tejido miocárdico, posteriormente nos va a dar una necrosis del tejido, y si se necrosa el músculo, pues va a disminuir la cantidad de músculo funcionante del corazón. Entonces, si hay menos músculo de lo normal, pues el corazón va a bombear menos, porque tiene menos fuerza, ¿sí? Otra, inhibición de la excitación nerviosa cardíaca, los llamados bloqueos de rama o bloqueos cardíacos. ¿Qué quiere decir? Que está habiendo un problema en un problema en la conducción eléctrica de los impulsos excitatorios que llevan a cabo la contracción rítmica del corazón, ¿sí? Otra cosa que disminuye es las alteraciones del ritmo. Recuerden que tenemos unas taquicardias, por ejemplo, pacientes con frecuencias cardíacas muy elevadas. El corazón sí efectivamente late muy rápido, pero por lo mismo que late muy rápido, no puede tener un llenado adecuado o no puede contraerse con la fuerza suficiente para sacar la sangre que se requiere, ¿sí? Otra situación sería la cardiopatía valvular. ¿Qué quiere decir? Que hay alguna de las válvulas que no está funcionando. Recuerden que entre aurículas y ventrículos tenemos a la válvula bicúspide y tricúspide, y de los ventrículos hacia el exterior tenemos las válvulas tanto pulmonar como aórtica. Estas válvulas tienen la función de evitar que el contenido de los ventrículos refluya hacia las aurículas cuando los ventrículos se contraen. Y también tiene la función de evitar que la sangre que fue bombeada por la arteria pulmonar y aorta se regrese a los ventrículos. Si estas válvulas fallan, pues va a haber reflujo. Y ese reflujo se va a sumar al gasto cardíaco, al retorno venoso, incrementando la capacidad o el volumen de sangre que hay en el ventrículo, ¿sí? Pero eso quiere decir que no quiere decir que se vaya a volver más eficaz, simplemente regresa más sangre, el corazón no puede bombearla de nuevo al exterior, entonces eso va a darnos un corazón insuficiente. También lo podemos ver en el caso de la hipertensión arterial, que la hipertensión arterial lo que va a incrementarnos es el retorno venoso, entonces va a llegar mayor cantidad de sangre que a la larga, por el mecanismo de Frank Starling, pues va a disminuir la capacidad del corazón, lo va a hacer hipoeficaz. Otras patologías de menor importancia como la miocarditis, la hipoxia cardíaca es lo que vemos en el bloqueo de una arteria cardíaca, o en el caso de un paciente que no tiene una buena oxigenación, que hay algún daño en el pulmonar, que no lleva a cabo una buena hematosis, por tanto el corazón recibe sangre pobre en oxígeno. Ahora, así como en situaciones de ejercicio, por ejemplo, se incrementa de forma fisiológica el gasto cardíaco, tenemos situaciones que lo disminuyen. Ya mencionamos una gran lista en cuanto a las patologías que producen el corazón hipofuncionante. En este caso, vamos a hablar ahora de patologías que elevan el gasto cardíaco, ¿sí? O sea, que el paciente está generando un gasto cardíaco mayor al que requiere.
Esto pues podríamos pensar que es positivo para el paciente, pero no lo es, porque al final de cuentas va a generarnos un desgaste muscular o una hipertrofia de las fibras musculares que a la larga se puede traducir en una insuficiencia cardíaca por una hipertrofia concéntrica de las fibras miocárdicas. Ahora, esta elevación se va a ver en situaciones de disminución crónica de la resistencia periférica total. La resistencia periférica es otro concepto que analizamos con anterioridad, que es básicamente la fuerza contra la que el corazón tiene que bombear la sangre, y esta va a estar dada por el diámetro de los vasos sanguíneos a través de los cuales bombea la sangre. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en el caso de la hipertensión, ¿sí? En el caso de la hipertensión sería un incremento de la resistencia periférica, ¿sí? Entonces eso lo analizaremos un poquito más adelante. En el caso de la disminución vemos dos ejemplos aquí, tres, incluidos la anemia, en el cual tenemos primero el beriberi, una enfermedad tropical, una enfermedad en la cual tenemos una deficiencia de vitamina B1, ¿sí? Por falta de consumo, si lo gustan, ¿sí? Esto va a provocarnos una deficiencia de ciertos nutrientes a nivel de la célula, que va a provocar una vasodilatación en los vasos sanguíneos de los miembros, ¿sí? Miembros inferiores, miembros superiores. Puede ser crónico, entonces en nuestro paciente va a estar sacando más sangre porque los vasos sanguíneos no le ponen resistencia, entonces saca más sangre de lo normal. Otro, en el caso de una fístula arteriovenosa o un cortocircuito, ¿qué quiere decir? En este caso hay una conexión entre una arteria y una vena, ¿sí? Este tipo de patologías lo vemos principalmente en neonatos o en lactantes, ¿sí? Y la mayoría son congénitas. Y en el caso de la anemia, si el paciente tiene anemia, recuerden que la anemia es la disminución del hematocrito. El hematocrito no es más que la representación en porcentaje de cuánto porcentaje de la sangre son eritrocitos. Entonces en la anemia tenemos menos eritrocitos. Si hay menos eritrocitos, la sangre puede ser menos densa, por tanto es menos viscosa, entonces al corazón se le facilita más estar sacando sangre porque es menos espesa, ¿sí? Es como los ejemplos que vimos cuando analizamos los tipos de soluciones. No es lo mismo agua hervida sola de la llave a un almíbar, ¿sí? Obviamente un almíbar, por ser más denso, más pegajoso, se mueve más lento, más torpemente, ¿sí? Entonces aquí pasa lo contrario, como la sangre está menos espesa, está menos viscosa, se mueve más fácilmente, es más fácil de propulsar. Eso nos va a generar una elevación del gasto cardíaco. Aunque pues cabe mencionar que va a provocar sus propias alteraciones, porque el hecho de no haber muchos eritrocitos va a disminuir pues la cantidad de oxígeno en la sangre. Recuerden que el eritrocito es una célula especializada en el transporte de hemoglobina, y la hemoglobina nos ayuda a transportar el oxígeno después de que ha pasado por el proceso de la hematosis. Ahora veremos el caso contrario, ¿sí? Que sería la disminución del gasto cardíaco. En este caso lo vamos a dividir en varios rubros. Primero tenemos la disminución de la eficacia del corazón como bomba, y otro, la disminución del retorno venoso. En el caso de la disminución de esta eficacia, pues es porque el corazón ya no está siendo una buena bomba. Por ejemplo, en el caso de las cardiopatías valvulares, en las cuales pues sin ese sellado que evita la comunicación entre las cavidades, pues la sangre se está regresando, entonces no la puede propulsar más lejos. O en el caso de que tengamos un bloqueo de vasos coronarios, que nos puede generar angina, nos puede generar un infarto también. Y la disminución del retorno venoso, o sea, recuerden, el retorno venoso es igual a gasto cardíaco, entonces si disminuye el retorno venoso, pues va a disminuir el gasto cardíaco. Un ejemplo muy claro de esto sería la disminución del volumen de sangre. ¿Cómo encontramos eso? Un paciente muy deshidratado, un paciente que ha sufrido algún tipo de sangrado, o un paciente que tiene algún tipo de secuestro vascular, ¿sí? Que la sangre se ha quedado rezagada en algún lado y no está llegando suficiente hacia el corazón, ¿sí? Este sería el caso de grandes venas que se vean dilatadas por alguna razón, un efecto farmacológico o una patología. A las venas también se les conoce como vasos de capacitancia o de reserva, porque como son capaces de dilatarse bastante, mucho, ¿sí? Nos pueden servir para reservar ciertos volúmenes de sangre. Obviamente, pues la sangre que reservan no regresa al corazón, lo cual disminuye el retorno venoso.
Ahora bien, hablaremos un poco de lo que sería el gasto cardíaco, pero visto ya dentro de la fisiología del ejercicio. Recuerden que es el principal factor, uno de los principales factores fisiológicos que incrementan el gasto cardíaco de forma normal, pues es el incremento en la actividad física, ¿sí? Cualquier tipo de ejercicio físico nos va a generar estrés circulatorio. ¿Por qué? Porque el ejercicio incrementa la demanda de oxígeno en los tejidos, lo cual pues obliga a que nuestro sistema circulatorio trabaje en mayor grado para poder llenar las necesidades de sangre, ¿sí? De oxígeno y de nutrientes. Entonces el gasto cardíaco se va a incrementar en una persona normal de 4 a 5 veces. Mientras que un atleta, recuerden que un atleta puede multiplicar su gasto cardíaco varias veces. Entonces ahí va a haber un incremento de 6 a 7 veces más en el atleta que en una persona normal. Entonces en una persona normal en reposo, ¿sí? Puede haber una cantidad de mililitros de sangre por minuto de 3 a 4 mililitros por cada 100 gramos de músculo que tenga. En cambio, un atleta tiene una cantidad mucho mayor de 50 a 80 mililitros por minuto por cada 100 gramos de músculo, ¿sí? No digamos ya si aparte de ser un tipo de corredor fuera un tipo de fisicoculturista, tiene una mayor cantidad de músculo, ese músculo requiere irrigación sanguínea, entonces tiene unas necesidades de gasto cardíaco mucho mayores. Con esto terminaríamos el video de hoy. Mañana continuaremos analizando los diferentes cambios en el gasto cardíaco y otras estructuras durante el ejercicio físico. Recuerden, mañana es viernes de dudas. Ustedes como grupo de fisiología no me entregaron dudas la semana pasada, ¿sí? Entonces requiero que entreguen dudas. Parte de su evaluación depende de qué preguntas están generando, ¿sí? Y si no están generando preguntas, pues yo no tengo forma de estar evaluando si están viendo o no bien estos videos o lo están entendiendo, aparte de su video del sábado. Además, pues es buen tiempo para recordarles que antes de medianoche del sábado requiero los videos de esta semana.